haya quedado claro esta parte cuando hablamos de cálculo. Lo que sucede es lo siguiente, para que se aclare un poquito más. No vayan a pensar ustedes con esto que cuando cortamos todo el forraje vamos a quitarle la humedad y nos vamos a quedar con la materia seca, y es la que le vamos a dar a los animales. No es de esa manera, quiero aclarar esa parte. Algunos tal vez se quedaron con la duda. Estos son análisis, ¿no? Y se hacen los cálculos en base a materia seca, por ejemplo, un material que tenga un 20%, un 25%, pues ya hacemos el cálculo y vamos a determinar cuánto de comida le vamos a dar a los animales. Pero no es de que nosotros cortemos y le quitemos deshidratemos y que pesarlo y le demos a los animales. No, no es así la cosa, sino que esto solo funciona para hacer análisis. Si nosotros ya en la práctica, pues vamos a tener una idea de cuánto de materia seca produce tal especie, tal parcela, vamos a determinar y luego lo relacionamos ya con lo más fácil es relacionarlo con lo que estemos cortando ahí y hacer el respectivo cálculo. Por ejemplo, voy a cortar 10 toneladas de forraje, ¿verdad? Eso va a ser un peso en verde, ¿verdad? Pero según mis análisis de laboratorio me indicaban que solamente tengo un 25% de una muestra que mandé al laboratorio, me indicó que solamente tengo un 25% de materia seca. Entonces, con ese dato de 25% voy a hacer mi cálculo para cuántos animales me alcanzan. Puedo hacer mi cálculo, por ejemplo, con esas 20 toneladas que haya cortado. Lo puedo hacer, ¿no? Usaría del 9 al 13% y me daría un dato de cuánto tendría que estar suministrando. Pero les decía que ese dato es muy variable, ¿verdad? No nos va a dar muy preciso el cálculo que estemos realizando, ¿verdad? Entonces espero que les haya quedado claro ahorita. Para realizar esos análisis químicos o de composición química de muchos alimentos, en este caso de los pastos, hay dos métodos muy famosos y muy utilizados, que es el método de análisis proximal de Wende, método de Wende, y el análisis de fibra de Van Soest. El análisis de fibra de Van Soest son dos, como les decía, son dos métodos complementarios. Estas no los hacemos nosotros en nuestro laboratorio de la escuela, nos faltan unos reactivos, pero que otros laboratorios sí lo hacen, ¿verdad? Estos se hacen, se realizan estos análisis, método de Wende y análisis de fibra de Van Soest. Para análisis proximal de Wende, se va a fraccionar el alimento, ¿verdad? Ya luego de ver esta composición que teníamos acá. El método de Wende lo que va a separar es lo siguiente: va a separar proteína cruda, va a separar grasas, va a separar fibra cruda, cenizas y extracto libre de nitrógeno. Esos serían los números que nos estaría dando este análisis, ¿verdad? O este método. ¿Qué es la proteína cruda? Pues van a ser todas las sustancias que contiene el pasto y que poseen nitrógeno. Para hablar un poquito más de detalle de todo lo que estábamos hablando, ¿verdad? La proteína cruda son todas las sustancias que contiene el pasto y que poseen nitrógeno, ¿verdad? En su fórmula pues estaría el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. El extracto etéreo, pues ya les comentaba, el conjunto de sustancias, las grasas que va a contener el pasto, que se extraen con éter etílico. Se les da el nombre de extracto etéreo porque el reactivo que se utiliza en esa extracción pues es el éter etílico, benceno y cloroformo. Nos van a dar entonces el contenido de grasas.
La parte de fibra cruda es el residuo insoluble, insoluble, esa sería la palabra clave acá. Vamos a subrayar. Residuo insoluble que queda de una muestra de pasto, después de una sucesiva y prolongada evolución con ácidos y álcalis diluidos, y a la cual se le resta el peso de la ceniza, ¿verdad? O sea que no es todo, ¿verdad? Sino esto hay que quitarle el peso de la ceniza que estaría formando o representando a todos los minerales, ¿no? Extracto libre de nitrógeno se designa un grupo de sustancias orgánicas diferentes en cuya composición no figura el nitrógeno. De esa manera, pues, el análisis proximal, pues ya vimos cuáles son digamos, las partes que nos va a estar dando este análisis. Bien. Ahora este análisis de Van Soest, ¿estamos bien ahí? ¿O voy muy rápido? ¿Estamos bien ahí, verdad? Sí, ahí vamos bien. Muy bien. El análisis de Van Soest va a dividir, o vamos a tener dos fracciones. Una de contenido celular, ¿verdad? Que serían los azúcares más disponibles, y la pared celular, que estarían formando, digamos, todas las fibras. Acá nos va a separar esos dos componentes. Y acá hay algo importante, ¿verdad? Acá se designa con este método, se hacen dos denominaciones, ¿verdad? De las composiciones que tengan. Hay una parte todavía de esta pared celular, ¿verdad? Hay una parte que se conoce como la fibra neutro detergente o fibra detergente neutro. Lo pueden encontrar así también en los libros, al igual que esta fibra ácido detergente o fibra detergente ácido, ¿verdad? También se puede encontrar, ¿verdad? Estas abreviaturas nos van a indicar, ¿verdad? Esa composición. Bueno, la fibra neutro detergente van a ser los componentes de la pared celular, ¿verdad? Es decir, celulosa, hemicelulosa y lignina, que no se disuelven en el detergente neutro y es contenido indigestible del pasto, ¿verdad? Solamente son fibras, ¿verdad? Luego de eso podríamos hacer una separación todavía de ese residuo que queda. Hay otra composición que es la fibra ácido detergente o FAD, que son los componentes que no se disuelven en detergente ácido. Acá ya nos quedaríamos solamente con carbohidratos más duros, ¿verdad? Lignina y celulosa, y son la fracción insoluble del pasto. Estos no se pueden disolver, ¿verdad? Esos van a pasar de largo, y aparte sería entonces el contenido celular, ¿verdad? Que nos estaría dando información de la cantidad de carbohidratos solubles. De esa manera, pues les decía, son los métodos que se utilizan para ver la composición, incluso para determinar la digestibilidad de los pastos. Este es un método de laboratorio, ¿verdad? De Wende y también de Van Soest. Hay otro método, que es este, ¿verdad? Que consiste en utilizar animales fistulados. Un animal fistulado es un animal que está perforado acá en la parte del lado izquierdo del animal, ¿verdad? En donde se hacen exámenes, digamos, de jugos ruminales. Se evalúan, digamos, acá no lo podemos hacer, pues acá se necesita tecnología para ver, digamos, la digestibilidad del alimento que el animal consume,
Esto es un método in vivo, ¿no? Porque el animal está en movimiento, está haciendo sus funciones, y acá se colocan, digamos, las muestras de pasto para ver cómo se van comportando. Se dejan, digamos, por términos de 12 horas, de 48 horas, estas muestras. Y hay otro método que consiste, digamos, en colocarle jugo ruminal digamos que en alguna cubeta, por ejemplo, y se deja el pasto ahí y ver cómo se comporta, ¿verdad? Solamente les quería mostrar, ¿verdad?, que se hacen esos análisis en cada uno de los pastos. Estos animales son especiales para investigación, necesitan un tratamiento especial, ¿verdad? Esto tiene un tapón, ¿verdad? Eso luego de eso, de hacer el análisis, hay que colocarle el tapón, ¿verdad? De esa manera, pues, se puede analizar también. Y es del lado izquierdo, no está en el lado derecho, porque acá este lado es donde se concentra, digamos, el mayor volumen del rumen que tienen estos rumiantes, Acá hay un esquema, y acá se está evaluando, por ejemplo, con ese método, la digestibilidad del ryegrass, ¿verdad? El ryegrass, uno de los pastos, creo que no lo hemos visto, pero es un ryegrass. Hay ryegrass perenne. Ryegrass es una especie de pasto, ¿verdad? Entonces este animal fistulado, la fistulación en rumiantes es una técnica que se utiliza para estudiar la eficiencia y digestibilidad de la alimentación, para abaratar costos y obtener mayor producción de leche y carne, ¿verdad? El hueco se lo realiza en la pared del rumen, ¿verdad? Insisto, acá es el lado izquierdo. Para que vayan conociendo un poquito, estoy seguro que algunos ya saben, el animal bovino, ¿verdad?, todos los que se conocen como rumiantes, tienen 4 compartimientos, ¿verdad? Algunos le llaman 4 estómagos, pero en realidad son 4 compartimientos conectados, cada una con una función específica, ¿verdad? Y en este caso, pues en el rumen es donde se realiza este análisis de digestibilidad, porque una buena parte de la digestión de los alimentos ocurre en el rumen. Luego pasa a otro compartimiento que es la redecilla, el libro, y luego finalmente al cuajar, ¿verdad? Tienen varias denominaciones estos compartimientos. Acá el más grande, la bolsa más grande, pues es el rumen de los animales, es el que ocupa mayor volumen de todos los compartimientos, ¿verdad? Es el más grande. Y luego hay otro compartimiento acá más pequeño, ¿verdad?, que es la redecilla, y luego sigue el libro, y luego finalmente el estómago verdadero, que le llaman, que es el cuajar, ¿verdad? Solamente para que ustedes sepan o vayan adelantando un poquito, ¿verdad? Lo pueden encontrar con otros nombres en los libros. Este rumen también le conocen como la panza. Es la panza, digamos, de los animales. Y este como un bonete. Este como un librillo. ¿verdad? Y el cuajar, ¿verdad? Tienen varios nombres. Se refieren a lo mismo. Entonces el rumen es el primer compartimiento del estómago. Es el centro de la actividad microbiana. Las bacterias en el rumen necesitan de un ambiente cálido, húmedo y sin oxígeno para su óptimo crecimiento. Hay bacterias, dijimos, hay hongos también, y hay protozoos. Acá solo era para que veamos un poquito más de esto. Bueno, acá les dejé esta imagen para que conozcan, empiecen a conocer un poquito más, ¿verdad? Eso lo van a ver en bovinos también.
acá, por acá quedaría la cabeza del rumiante. Luego el tubo, donde también tiene que ver mucho con la rumia del animal. Esta sería la boca, digamos, de todos los compartimentos, la boca del estómago que le llamamos, o lo mismo como el cardias, ¿verdad? Cardias. Y les decía acá, solo con fines ilustrativos, ¿verdad? El rumen es más grande, una bolsa más grande, donde se hace la fermentación inicial de los pastos. Luego de eso, luego de un término de varias horas de estar realizando el proceso de rumen, pasa el alimento a otro compartimiento que es el retículo, hace su función, luego pasa a este otro, hasta que cae finalmente en este agumazo o este cuajar, y luego finalmente ya va dirigiéndose al intestino, a los intestinos, para luego ser excretados. Entonces los rumiantes pues se caracterizan por esto, por presentar, en el caso de los bovinos, estos 4 compartimientos bien diferenciados. Algunos actualmente pues toman esto como una sola unidad, ¿verdad? Rumen retículo, compartimiento rumen retículo, y luego omaso, y luego abomaso. Bien, ¿cuáles son los factores que afectan el valor nutritivo de un pasto? Primero, con el material que estemos trabajando. Para empezar, ya hicimos una buena diferenciación ahí de gramíneas por un lado y leguminosas por otro lado. Para empezar ahí ya marcamos bien, o es muy evidente la diferencia en cuanto a composición química de estos alimentos. Y también pueden haber diferencias, digamos, de un grupo de plantas, ¿verdad? La variedad que estemos trabajando. También depende de factores morfológicos. Ya vimos que va a diferir también la composición en una hoja o en las hojas, y la composición de los tallos, incluso de los frutos que podamos estar produciendo, ¿verdad? Fisiológicos también, ¿verdad? Depende de la etapa fenológica, por ejemplo, que tiene. Hemos visto cómo se va diferenciando ahí, revisando esas curvas de comportamiento, ¿verdad? Cuando hay más cantidad de azúcares solubles, cuando hay menos cantidad de azúcares solubles. De hecho, traigo unas curvas también. Luego aparecen los factores, bueno, acá ya les hablé de los factores genéticos que hemos diferenciado en dos grandes grupos. Leguminosas tropicales, consumo en mayor proporción que gramíneas, tienen mejor aceptabilidad, ¿verdad? El consumo es un poco más que las gramíneas, aunque estas pues no tienen una mayor digestibilidad. Acá hemos visto algunos factores, algo de fisiología, y hemos visto que las gramíneas de zona templada poseen mayor calidad nutritiva que las de zonas tropicales. Son factores que por genética pues nos pueden afectar, ¿verdad? Les he estado hablando, ¿verdad? Los cálculos de consumo en base a su peso vivo, les estaba comentando. Y esos números pues se sacan a partir de estas investigaciones que se hacen en diferentes especies. Por ejemplo, en el pasto alemán se ha determinado un consumo de 3.7%, ¿verdad? De su peso vivo por día, ¿verdad? Ese es el consumo de pasto alemán. En caso de búfel, un 2% más o menos. El pasto napier, un 3% aproximadamente. Guinea, estos pánicos no varían mucho, ¿verdad? Interespecífico. 2.6, 2.7 más o menos. El imperial, 1.79. Jaraguá, 2.27.
el pasto para 3.22%, el llaneiro 2.10% y la sectaria con 2.19%. En base a estos datos, pues los ejercicios que hemos estado realizando, cuando les menciono que tiene un 2%, consume un 2% de su peso vivo, o 2.5 o 2.2, son resultados que se han obtenido de investigaciones. Acá este es un análisis muy general de las hojas de las gramíneas. Las hojas de las gramíneas son de mejor calidad que los tallos en general, ¿verdad? Si nosotros revisamos estas dos fracciones, ¿verdad?, de hoja y tallo, revisamos, por ejemplo, la cantidad de proteína cruda en las hojas, anda alrededor de 9.5%, y en el tallo un 7.10%. Estos son promedios, ¿verdad? Constituyentes de la pared celular, 67.90, 67.90, 70.80 en el tallo, ¿verdad?, acá por la estructura que van formando, ¿verdad?, el soporte, digamos, que va teniendo la caña, por ejemplo. Digestibilidad de materia seca, que es un poco más digestible el contenido del tallo. Consumo voluntario anda aproximadamente 1.83 en cuanto a las hojas, y en caso del tallo 1.25, es menos. Esto en algunas especies es muy aceptable también, ¿verdad?, siempre y cuando no nos pasemos mucho de maduración de estos componentes, de estas especies. Tiempo de retención retículo rumen 23.5 horas, ¿verdad?, y en el tallo 31.80. Tarda más por la cantidad de fibra que tiene, ¿verdad? No pasa, tarda más en este compartimiento que les estaba mencionando, rumen retículo o retículo rumen, ¿verdad? La cantidad de las hojas, pues, puesto que ahí ya son más suaves, son más propensas a ser transportadas hacia los intestinos. Entonces también vamos a ver que estos factores morfológicos, ¿verdad?, van a afectar el valor nutritivo. Factores fisiológicos: estado de madurez. La calidad se reduce con la edad de las plantas. Lo hemos estado viendo en las curvas que les compartí en su momento. Excepción de la caña de azúcar: a mayor maduración, mejor calidad por el incremento de azúcares, en el caso de la caña. En cuanto al sorgo y maíz, la formación del grano va a mejorar, formación del grano, mejoramiento en la calidad por el contenido de almidones que tiene presente, siempre y cuando también no nos pasemos de ese punto de madurez, ¿verdad? Si nos pasamos, estos azúcares se van a transformar se van a ir como que soldando entre sí, ¿verdad?, tal vez así. Me van a entender un poquito mejor, ¿verdad? Se van soldando esos azúcares entre sí y se van a ir formando, van a ser azúcares ya no solubles, sino van a ser azúcares estructurales. Bien, acá está una pequeña curva de la relación entre las diferentes etapas de crecimiento de pastos y los cambios de componentes. Esto en otra presentación anterior pues ya lo habíamos visto. A medida que va madurando la planta, ¿verdad?, este es el tiempo, ¿verdad?, desde antes de salir las espigas hasta la post cosecha. Acá en esta gráfica podemos ver que va disminuyendo la cantidad de agua, ¿verdad?, va disminuyendo la cantidad de humedad. Acá la cantidad de proteína también se va reduciendo, ¿verdad?,
En cuanto a la cantidad de agua, puesto que se va madurando cada vez más la planta y también se va perdiendo mucha agua por transpiración. En el caso de las proteínas, puesto que van emigrando a ya sean raíces, principalmente a los granos. A los granos es que van emigrando y en el cuerpo de la planta se va disminuyendo, ¿verdad? La fibra cruda, fibra bruta, ¿verdad?, se mantiene más o menos, ¿verdad? Se mantiene, tiende a aumentar, ¿verdad? Y ahí se va manteniendo. Y la energía pues va bajando obviamente por la poca disponibilidad de azúcares contenidos en la planta, ¿verdad? Era un repaso, ¿verdad? Me permite. Muy bien. Los que vimos anteriormente pues eran factores intrínsecos, porque no les mencioné esa parte, son factores, bueno, sí, aquí están, son factores intrínsecos. Se llaman así factores intrínsecos porque tienen que ver con la planta como tal, ¿verdad? Factores de genética que tienen que ver con la planta como tal, morfológicos que tienen que ver con sus tallos o sus hojas, en estos ejemplos que les compartí, y fisiológicos de las etapas de crecimiento, ¿verdad? O sea, que tiene que ver en sí con la planta. Pero luego hay otros factores que nos pueden afectar el valor nutritivo de los pastos, y son los factores extrínsecos, que van a ser los factores climáticos, ¿verdad? Si hay un exceso de lluvia, por ejemplo, o si baja demasiado la temperatura o sube demasiado la temperatura. Los factores edáficos de suelo y de manejo. ¿Cómo vamos a manejar? Estamos sobrepastoreando, estamos subutilizando, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Acá, pues los factores climáticos, principalmente la temperatura, cuando hay bajas o súbitas rápidas de temperatura. Ya vimos cómo es que, por ejemplo, cómo es que se van moviendo los azúcares, ¿verdad? Cómo es que se van gastando en la estructura de la planta. Factores edáficos, principalmente el pH, ustedes saben que es uno de los limitantes para la disponibilidad y la absorción de los nutrientes. De manejo, pues está relacionado con la presión de pastoreo, que es básicamente la disponibilidad de alimento por unidad animal, ¿verdad? Estos conceptos los vamos a ver más adelante, pero que tienen que ver ya con la forma de aprovechamiento de los alimentos. Si tenemos suficiente alimento, estamos cumpliendo con la cantidad exacta o nos sobra alimento, ¿verdad? A eso se aplica esta parte de presión de pastoreo. Tiempo de permanencia de los animales en el potrero. Habíamos hablado de todos los pastos que hemos visto. Hemos hablado, digamos, que que los pastos amacueadores, bueno, tenían diferentes periodos de descanso, ¿verdad? Los amacueadores habíamos visto que necesitan descansar un poco más, pero si no se tiene este conocimiento, pues los rendimientos de los pastos van a ser bajos, porque no van a funcionar de la mejor manera, no van a procesar, porque los estamos sobreutilizando o los estamos subutilizando, o le estamos dejando más tiempo de descanso, y si dejamos más tiempo de descanso van a empezar a formar semilla, ¿verdad? Van a producir flor, van a producir semilla,
Y la composición de los nutrientes que estemos evaluando, pues van a ser diferentes, nos van a dar una, y la digestibilidad y toda esta cuestión, pues va a ser afectada por por el tiempo, digamos, que le estemos dando de uso, ¿verdad? O tiempo de descanso. Entonces, todo esto lo vamos a ver en el manejo de los pastos, ¿verdad? El manejo de los pastos, vamos a hablar, es una unidad específicamente de manejo, de pastoreo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco, vamos a profundizar a qué me refiero con tiempo de permanencia, tiempo de ocupación, o tiempo de ocupación, tiempo de descanso, ¿verdad? Número de potreros. Entonces, siempre nos va a afectar también en esa composición de los nutrientes. Acá hay un esquema que resume, digamos, la producción animal. ¿Por qué lo resume? Sabemos que el valor nutritivo de los pastos de los pastos, hablando digamos, de análisis químicos que se realizan, vamos a determinar todas estas fracciones, vamos a determinar digestibilidad, naturaleza de producto, digestión ruminal. Bueno, hay diferentes métodos que hemos estado viendo. Pasto consumido, podemos evaluar aceptabilidad, ¿verdad? Podemos evaluar acá en este caso donde dice aceptabilidad, la gustosidad o apetitosidad, ¿verdad? Velocidades de paso, ¿verdad? Tiempo de permanencia en los comportamientos del rumen, retículo, disponibilidad de los alimentos, el potencial del animal que está dado por prácticamente por los factores intrínsecos y también los factores extrínsecos, efectos ambientales, ¿verdad? Intrínsecos ya vimos la edad, peso y sexo del animal, la genética del animal en cuestión, el manejo que se le está dando, ¿verdad? Que sería un factor extrínseco, al igual que los factores ambientales, si se da alimento suplementario, ¿verdad? Todo eso pues nos va a reflejar nuestros resultados de producción en cuanto a producción de leche y también ganancias de peso. Bien, esa sería una revisión entonces de los componentes prácticamente de los pastos y forrajes, ¿no? Entonces, acá ustedes ya saben de dónde salen esos números que tanto les he mencionado al hacer los cálculos, ¿verdad? Lo que quiero que entiendan con esto, por ejemplo, si yo les menciono, yo les menciono, por ejemplo, necesitamos darle 25% de materia seca a nuestros animales. Necesitamos en total tener ese 25%. ¿Cuánto de pasto en verde tengo que cortar entonces? De ahí vienen esos pequeños ejercicios que vamos a estar viendo en su momento. Si yo les digo, por ejemplo, hemos cortado una tonelada de forraje, ¿verdad? De forraje verde, lo cortamos ahí y lo metimos al carretón, lo transportamos, ahí va una tonelada, y de esa tonelada se sacó una muestra de 1 kilo de planta, digamos, 1 kilo se mandó al laboratorio, es un ejemplo, 1 kilo, y según los resultados del laboratorio, pues nos determinó que presenta un 25% de materia seca, ¿verdad?
Entonces acá la pregunta sería, ¿cuántos kilogramos entonces estoy transportando hacia mi corral? ¿Verdad? ¿Cuántos kilogramos de materia seca estoy transportando a mi corral? Hagan ese cálculo, por favor. ¿Cuánto sería? Si yo corté una tonelada, ¿verdad? En realidad, ¿cuánto de materia seca estoy transportando en ese carretón entonces? Porque mi muestra de laboratorio me dijo eh, que tengo 25% de materia seca, que me dio un resultado de 25%. En ese carretón, esa tonelada que estoy transportando, ¿cuánto de materia seca estaría transportando a mi corral? No sé si me entendieron la, la- el enunciado. No sé si están despiertos. No lo sé. 250 kilos de Entonces, materia seca. gracias, Walter. Estaríamos transportando, ¿verdad? Luego de que el laboratorio nos informó, puesto que son ejemplos hipotéticos, esos tardan un poco más los análisis, pero estaríamos transportando en ese carretón en sí 250 kilos de materia seca. Entonces, si yo digo que un animal me consume 2% de su peso vivo, ¿verdad? Una unidad animal me consume 2% de su peso vivo, ¿para cuántos animales me va a alcanzar ese alimento que estoy transportando, esos 250 kilos? Hagan ese cálculo también, por favor. ¿Para cuántos animales me va a alcanzar esos 250 kilos? Unidades animal, ¿va? Sí, ¿para cuántas unidades animal me va a alcanzar eh, esos 250 kilos con un consumo de 2%? Vamos a ver, ahí vamos a ir mencionando nombres. Cana Gabriel, María Francisca, sí está despierta, ¿eh? Solo me dicen si sí, muchas, si no. Rosa, Yamay, no están, solo están conectados. Raúl sí está atento, ¿eh? Digamos, porque no contestó. Sí, gracias, Osman, 250 kilos de materia seca, sí. Crisanto, Cristóbal, Don Alex, Chipel, Don Erwin, ¿están despiertos? Sí, Duarte, doble J. Sí, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dani, Danilo, Locón, Don Memphis. Les estoy hablando para que no les dé sueño, mucho, porque no, alguno está durmiendo ya. Mazariego está ahí. Méndez Díaz. Don Pablo Quiejú.
5, dice Rosa. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Don Jason. Aquí, Inge. ¿Cómo vamos ahí, don Jason? Todo bien, Inge. Tamul, Shikai, Velázquez, Nayeli. Domínguez, Manuela. Anda calladito este Víctor Soma, ¿eh? Aquí estamos, dice Rosa. Similar. Kino Cummins dice 12.5 unidades animal. Solo que no hay micro, dice este es. Ya. Muy bien. ¿Cuánto les dio? 12.5 kilo, 12.5 dólares, dice 5.5, 27.5, dice Osman, 5 dice Ronnie, ahí dice 27.5. Vamos a ver, lo voy a hacer porque no lo he hecho. Mientras me van colocando sus datos, hay muchos los que están viendo. ¿Cuánto dijimos de 1000? Una tonelada, ¿va? Me estaba confundiendo yo también. 9.08. Sí, la respuesta sería 27.5. Nos estaría alcanzando para 27.5 unidades animal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los que les dio 12.5, ahí agarraron unidades animal de 1000 libras. O sea, no lo relacionaron bien. O sea, tenían que agarrar los 454 kilogramos, que es una unidad animal, ¿verdad? Sacarlo en porcentaje. Y luego dividir esos 250 kilos. O sea, recuerden que no podemos estar cruzando o usando diferentes unidades de medición, ¿verdad? Algunos les dio 5, pero la respuesta es 27.5 unidades animal. Tienen que tener cuidado en los procedimientos, jóvenes, ¿verdad? Cerciorarse de que van a estar. Pueden utilizar esas 1000 libras, pero tienen que transformar esos 1000 kilogramos a libras. Estarían hablando de 2200 libras, ¿no? Bien. Acá no sé si se imaginaron ustedes, ¿verdad? Acá con este dato de 27.5 unidades animal. Entonces ese carretón de 1 tonelada de forraje que estoy transportando hacia mi corral, ese carretón lleva 250 kilos de alimento en materia seca, ¿verdad? Damos de cuenta que ya tenemos el resultado del laboratorio, ¿verdad? Estamos transportando 250 kilos y eso, para que nos llene los requisitos nutricionales, bueno, acá hay otra parte de llenar los requisitos nutricionales, nos falta ver todavía, pero digamos que llenar esos requisitos de consumo de materia seca
nos va a alcanzar todo lo que estamos transportando en ese carretón para 27.5 unidades de animal, o sea que eso es para 27.5 unidades de animal en un día. Bueno, ese alimento lo estarían consumiendo, ¿verdad? Estarían acabando todo eso que estamos transportando. Eso solo es para un día. Imaginen esos 27, aproximadamente 27 animales de 1000 libras corriendo ahí. Ya en la realidad, pues esto puede estar compuesto por animales pequeños, animales grandes, que ustedes ya saben que en conjunto, al transformarlo en unidades animal, pues nos va a dar ese 27. A lo mejor encontremos 35 animales ahí, pues dentro de ellas algunos muy pequeños y por eso el más número de animales, ¿verdad? Pero acá está estandarizado en unidades animales, ¿no? Para recordar un poco lo que hemos estado viendo. No sé si está claro lo que hemos visto el día de hoy, jóvenes, porque ya casi empezamos a ver toda esa parte de manejo de los pastos, en el sentido de calcular potreros, de calcular consumos, de calcular cargas animal, de calcular capacidad de carga, entre otras. No sé si vamos bien ahí. Estamos bien ahí. No sé quiénes no he escuchado. Ronnie, Wilfredo. Sí, jefe. Muy bien. De la Cruz Mejía. Está también. Sí, Muy bien, igual Gela, José. Todo bien, sí. Bien. ¿Quién no escuchaba? Hay mucha. Jason Recimos. Sí, jefe, todo bien. Bueno. Esto es todo por hoy. Les voy a compartir en Geducar esta presentación para que lo vayan revisando. Ya el día tienen el tiempo, más o menos media hora, para estudiarlo un poquito más. Y el viernes pendientes ahí de lo que tengamos que hacer en la parte de práctica. Lo vamos a dejar ahí. Que tengan una excelente tarde, jóvenes. Vamos a dejar acá. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde, don Feliz Jason. tarde, Inge. Feliz tarde. Feliz tarde, Inge. Feliz día. Tarde, Inge.